Cordial saludo, profesor y compañeros. Para esta primera actividad de diagnóstico y grupos de interés estaremos hablando acerca de la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible con mi grupo conformado por Juan Gaviria, Valentina Vélez y quien les habla, Natalia López. El organismo responsable de su formulación fue en aquel entonces el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en el año 2010. Esta política responde a los compromisos adquiridos de manera voluntaria por Colombia en el marco del proceso de Marrakech. Este fue un proceso global que apoya la implementación de los proyectos sobre consumo y producción sostenible, el cual es impulsado por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, para dar cumplimiento a lo implementado en la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible de Johannesburgo en el 2002. Este mismo proceso reafirma y busca avanzar más allá de la Agenda 21, que dio un inicio a un proceso internacional orientado a la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en el año 1992. En Colombia, esta política se ha institucionalizado como estrategia relevante para avanzar en la gestión ambiental de los sectores públicos y privados, y corresponde a la integración de dos políticas que ya se encontraban en aquel entonces, que es la Política Nacional de Producción Más Limpia en 1997 y la Política Nacional de Mercados Verdes en el 2002. Por ende, esta política busca avanzar sobre los logros alcanzados y actualizar las prioridades, conceptos y estrategias de implementación para ponerse a la par de las tendencias internacionales como lo que se encuentra en el proceso de Marrakech. Las líneas de acción de la política son básicamente el fortalecimiento de los vínculos entre ambas políticas sobre la Política Nacional de Producción Más Limpia y el Plan Nacional de Mercados Verdes, así como también la promoción y la gestión integral de residuos desde los patrones de producción y consumo hasta su aprovechamiento y valoración o disposición final, y también adaptar a las condiciones sociales, económicas y ambientales de las regiones del país, en donde se incluyeran mecanismos como el ecodiseño, el análisis del ciclo de vida y las compras sostenibles. La descripción del diagnóstico. Como mencionaba anteriormente, esta política se basó en la recopilación de dos políticas que se encontraban en aquel entonces. La política de producción más limpia, esta permitió introducir en el sector productivo el concepto de productividad y competitividad, incorporando criterios ambientales en las actividades económicas existentes. El Plan Estratégico Nacional de Mercados Verdes se encargó de hacer la producción de bienes ambientales sostenibles y en el incremento de la oferta de servicios ecológicos competitivos, contribuyendo al mejoramiento de la calidad ambiental y del bienestar social. Este Plan Estratégico Nacional de Mercados Verdes realizó una conformación de redes de apoyo a los productores, creó alianzas, sensibilizó a los consumidores y a los productores, dio elaboración a normas técnicas colombianas y se estableció el sello ambiental colombiano. Para hacer el diagnóstico, ellos se basaron en tres temáticas principales. La primera es cómo se dio una presión sobre el capital natural. La sostenibilidad ambiental se ve afectada por la presión en los ecosistemas debido a la extracción de los recursos naturales y a la contaminación generada por los actuales patrones de producción y consumo. Entonces ellos llegaron a la conclusión que la sostenibilidad se ve afectada si los recursos naturales se agotan, es decir, no hay ningún desarrollo. También ellos estudiaron la pérdida de productividad y competitividad, donde se analizaron los diferentes sectores económicos, como la manufactura, la construcción, la minería, el sector agropecuario, de servicios y entre otros. Las actividades de producción y consumo se notaron que han incrementado en Colombia durante los últimos 10 años debido a que hubo un aumento del Producto Interno Bruto. Este aumento en la productividad del país conllevó a una mayor presión de los recursos naturales y también a una transformación productiva de los sectores en el nivel de consumos de materia prima y de recursos como energía y agua. En su estudio también tomaron a consideración factores
como el consumo de energía por sector económico, las emisiones de gases de efecto invernadero por cada sector, así como su demanda de agua, y lo relacionaron con la generación de empleo en cada uno de los diferentes sectores. Y finalmente hicieron un estudio del consumo desmedido de bienes y servicios, donde hicieron una relación entre el consumo y la sostenibilidad ambiental, dando a conocer que el crecimiento desmedido del consumo afecta directamente la capacidad de los ecosistemas para proveer bienes y servicios ambientales. La descripción de los grupos de interés. Esta política no busca excluir ningún sector económico del país, más bien enfatiza su instrumentación en sectores económicos y actores estratégicos que demuestren dinamismo y aceptación de las estrategias de producción y consumo sostenible. En esta gráfica podemos encontrar los principales actores o grupos de interés que se basó esta política. Los diversos niveles que podemos encontrar están las instituciones gubernamentales que influyen en las dinámicas del mercado a través de la implantación de nuevas regulaciones y lineamientos. Encontramos a las empresas que pueden ser multinacionales, medianas y pequeñas o microempresas, que estas incorporan conceptos y tecnologías que impulsen prácticas en el uso de materiales, procesos y sistemas de producción o extracción. Encontramos a la sociedad, que es muy importante porque el cambio en ellas implica ajustar su cultura hacia modelos de consumo más sostenibles. También encontramos las instituciones públicas y privadas que, gracias a su capacidad de gestión y su posibilidad de legitimar procesos a través de sus dependencias, como las gobernaciones y las alcaldías, permite hacer la implantación de las dinámicas necesarias para la integración de los actores y el diseño y el desarrollo de sus programas de sostenibilidad. Encontramos a las universidades, a los centros educativos e institutos de investigación porque ellos hacen una contribución al cambio cultural, la generación de capacidades e investigación y el desarrollo de protocolos y tecnologías limpias. Y finalmente también encontramos organizaciones no gubernamentales y otros actores que representan a la sociedad civil, por ejemplo, los medios de comunicación, que son imprescindibles en su calidad de aliados o grupos de presión, o incluso como protagonistas de los cambios hacia un sistema más sostenible. Bueno, dando continuidad a una política que fue construida en el año 2010, la pregunta que surge es si el diagnóstico dado en ese 2010 sigue siendo válido y sigue siendo aplicado actualmente al año 2021. La política, la respuesta a esta pregunta es sí, sigue siendo válido todo el diagnóstico que fue planteado en el 2010. Sin embargo, tiene dos aportes fundamentales. El primero dado en el 2015 a base de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la segunda dado en el 2017 a base de la estrategia E2050. Empecemos entonces con la producción dada o con la actualización dada por los ODS y nos centramos en 6 ODS fundamentales que básicamente, como la compañera decía, maneja 3 patrones fundamentales y es que la producción y consumo no son desarticulados de la energía, de la infraestructura sostenible, de los hábitos y las estrategias ciudadanas, de las condiciones de los trabajadores y del crecimiento económico y mucho menos de la acción dada por el clima. Para esta ocasión, para darle fondo, nos vamos a centrar en el ODS 12, que es la producción y consumo responsable, que es como el aporte más grande que se le dio a esta política. Entonces, allí vamos a ver 8 marcos fundamentales. El primero es un marco de consumo que nos da como todas estas bases de producción sostenible, un uso sostenible de los recursos naturales, reducción al máximo, mínimo un 50% de los desperdicios de alimentos, gestión de producción de residuos, reducir la generación como tal de todos los implementos y enfocarnos al reciclaje, prácticas sostenibles desde la industria, prácticas sostenibles desde la contratación pública y la promoción como tal de un estilo de vida sostenible.
Nos enfocamos entonces como segundo aporte fundamental a esta política, a la estrategia que se realizó en el año 2017 bajo el tratado que se hizo, el Tratado de París. Colombia se apega a este tratado bajo la ley 1844, firmada en el 2017, y aquí firmamos entonces todos esos principios fundamentales de esta estrategia que va enfocada hacia el año 2050, donde nuestro objetivo como tal es bajo las dimensiones territoriales, bajo los conceptos de los ODS, de la sostenibilidad, de la articulación de industrias, reducir al máximo esos gases de efecto invernadero para mantenernos en un aumento de temperatura de un rango de 1,5 grados centígrados y así evitar a lo máximo posible ese cambio climático. Como respuesta a la pregunta, si hay elementos que se mantienen homogéneos en el país y si hay otros que varían de región a región, los parámetros o los diagnósticos que son homogéneos a nivel nacional serían los 6 ejes de la política nacional, que son la base como tal de la política, que es el turismo, la construcción, los sistemas agroalimentarios, los desarrollos productivos, los estilos de vida y las compras públicas, todo enfocado al ambiente sostenible, turismo sostenible, construcción sostenible, enfocado a que a nivel nacional se deben respetar entonces estos 6 ejes temáticos que dan desarrollo a la política y de acá no se puede mover ninguna región. Sin embargo, cada región sí varía dependiendo a las estrategias a las que va a responder a esta política. Entonces, en esta respuesta que se le da, que es la siguiente diapositiva, vamos a dar entonces respuesta mediante las estrategias de fuentes de inversión, vamos a dar respuestas de manera particular en cada región, desde las evaluaciones, desde los indicadores, desde las estrategias que cada región tome, depende de su sector productivo que lo represente como tal. Frente a la pregunta, ¿están considerados todos los grupos de interés? Vamos a repasar rápidamente cuáles grupos de interés son implícitos y explícitos en la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible y cuál es su rol en el contexto del alcance de la sostenibilidad, que es el objetivo de esta política. Entonces, tenemos inversionistas, que son las personas que dan los fondos y direccionan la mayor parte de las decisiones que se toman en una organización para el alcance de objetivos, que obviamente deben de estar encaminados hacia los temas de sostenibilidad por medio del planteamiento de objetivos y cumplimiento de metas. Tenemos los clientes, que cada vez tienen que jugar un papel más importante en un consumidor más sostenible, no solo tener en cuenta las condiciones de calidad y precio a la hora de escoger un bien o un servicio, sino que empieza a tomar un rol importante el concepto de sostenibilidad en los procesos productivos y en los bienes y servicios adquiridos. La comunidad como ente regulador local, ¿sí?, que debe estar en contacto constante con todas estas organizaciones, con todos estos procesos que desarrollen cualquier tipo de actividad que involucre todo el consumo de recursos naturales y que tengan una contraparte social en su territorio, en el área de influencia del proyecto. Los empleados, que son los replicadores de las estrategias, que deben de ser conscientes, que deben de estar capacitados, que deben de ser coherentes con las políticas y objetivos que se tracen en las organizaciones, no solo en el contexto de sostenibilidad, sino en cualquier entorno laboral. Los proveedores, que juegan un rol importantísimo porque hacemos una cadena de responsabilidad. Entonces es ahí cuando juega un papel muy importante los límites y las condiciones que se ponen a todos estos tipos de proveedores, en el que nos ponemos en el papel del consumidor y no decimos solamente escogemos un productor por calidad y precio, sino que también introducimos en nuestras prácticas todas esas condiciones de sostenibilidad que debe tener un proveedor para ingresar a nuestras líneas de servicios.
El Estado como ente global regulador y también el que presta las herramientas y facilita los espacios para alcanzar esos objetivos de sostenibilidad de la nación. Y finalmente, revisamos cuáles son los grupos de interés que no se tuvieron en cuenta o que no fueron lo suficientemente claros y resaltados dentro de la política, los cuales a nuestro parecer son los sindicatos, como estos entes que encauzan todos los pensamientos y todos los derechos que tienen los empleados dentro de una organización, las entidades financieras que finalmente sean de carácter público o privado tienen que financiar ese rubro de una viabilidad económica que debe tener cualquier proyecto, bien o servicio que se pretende desarrollar, y las organizaciones sociales que cumplen esa función parecida al sindicato, pero en este caso con toda la comunidad para velar por todos esos derechos y todas esas responsabilidades que debe cumplir un proyecto cuando se desarrolla. Finalmente llegamos a la parte de las conclusiones, a las cuales tenemos la primera. La Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible establece las bases para solucionar la contaminación ambiental generada por los actuales modelos productivos por medio del desarrollo de proyectos económicamente viables con alto impacto social. La segunda conclusión, la política logra identificar los diferentes sectores estratégicos en el desarrollo económico del país y por medio de estos establecer las estrategias que permitan aumentar el alcance en cuanto a su contribución a la sostenibilidad. De tercero, tenemos la optimización del consumo de los recursos naturales en los procesos productivos, permite alcanzar los objetivos económicos y preserva la riqueza natural del territorio, en este caso del país. Tenemos entonces que adoptar hábitos culturales sostenibles a través de la educación, la sensibilización y la investigación proporciona uno de los instrumentos más eficientes para la aplicación de esta política puntualmente. La buena aplicación de la política direcciona a los sectores económicos a generar proyectos con enfoque de economía circular y aplicar la parte de ciclos de vida. Y terminando conclusiones, en cuanto al tema de sostenibilidad, la política incluye aspectos de sostenibilidad netamente ambientales y económicos, pero falla en incluir una visión social. Muchísimas gracias, esperamos que el tema les haya quedado claro